vamos a calcular la expresión que tenemos en pantalla en dos programas completamente diferentes, aunque sí es cierto que existe cierta relación funcional entre ambos. Desde el punto de vista del usuario, son aplicaciones completamente diferentes, ¿vale? Por un lado, vamos a calcularlo en Excel con todo el abanico de funciones y de fórmulas que nos proporciona, y por otro lado vamos a hacerlo en Access con la versatilidad del uso de las consultas. Vamos a empezar con Excel. Lo que vamos a hacer es descomponer esta fórmula en operaciones pequeñas que nos vayan dando unos resultados o unos subtotales, digámoslo así, para luego obtener el valor definitivo de, en este caso, J. Si echamos un vistazo a la fórmula, nos damos cuenta de que hay una incógnita X. No se trata de calcular matemáticamente el valor de X, sino que lo que vamos a hacer es darle un valor cualquiera a esa X. Por tanto, vamos a iniciar aquí con una etiqueta X igual y vamos a darle un valor de 5. Luego lo modificaremos y veremos cómo se refrescan todas las fórmulas. También vemos en la fórmula dos sumatorios en los intervalos A y B, ambos iguales, que contienen 10 elementos y una secuencia lineal del 1 al 10. Nosotros vamos a complicarlo un poco más, es decir, no vamos a hacer que esa linealidad del 1 al 10 se mantenga, sino que lo que vamos a hacer es modificarlo por una secuencia de números aleatorios. Y en este caso, en vez de un conjunto de 10 elementos, va a ser un conjunto de 20 elementos. Por tanto, vamos a crear un par de columnas etiquetadas como A y B y vamos a crear un conjunto de elementos, en este caso una cuantía de 20 elementos por cada conjunto, y el Excel lo va a calcular de una manera aleatoria. ¿Cómo vamos a hacer eso? Pues lo vamos a hacer con la fórmula aleatorio entre, y vamos a tomar un intervalo del 1 al 100. Es decir, ponemos 1, 100, cerramos y automáticamente Excel recalcula esa fórmula y nos devuelve un número entre 1 y 100 aleatoriamente, cualquiera. Ahora lo que tenemos que hacer es deslizar esta celda hasta la fila 22 para que calcule 20 elementos. Y una vez que tenemos eso, deslizamos hacia la derecha toda la columna, toda la selección de los 20 elementos para obtener la columna B. Vamos a fijarlo, es decir, no vamos a permitir que Excel recalcule cada vez que nosotros escribamos una fórmula en Excel todos esos valores aleatorios, sino que lo que vamos a hacer es fijar esa cantidad que nos ha devuelto. ¿Cómo hacemos eso? Copiando y pegamos los valores. De esta manera va a desaparecer la fórmula y vamos a contener el valor que ha calculado aleatoriamente. ¿Por qué hacemos esto? Porque manteniendo estos valores fijos, cuando luego hagamos este mismo cálculo en Access, podremos hacer una comparativa de los valores que nos han devuelto las fórmulas de Excel en relación con los valores que obtengamos a través de la consulta y de las fórmulas que incluyamos en la consulta en Access. Bien, una vez que hemos obtenido los valores de A y B de un modo totalmente aleatorio, lo que vamos a empezar es a descomponer esta fórmula en pequeños fragmentos. ¿Y cómo vamos a empezar a descomponer la fórmula en pequeños fragmentos? Desde la operación más interna. ¿Cuál es la operación más interna en esta expresión? Pues evidentemente este cociente de aquí. Por tanto, es el primero que vamos nosotros a implementar con las fórmulas de Excel. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, ponemos igual. Todas las fórmulas de Excel se inician con el símbolo igual. X al cuadrado. ¿Quién es X? X es, en este caso, B1, que es la fórmula, es la celda que nosotros luego modificaremos al valor que nos dé la gana. En este caso, vamos a iniciarlo con el valor 5, pero bien podría ser cualquier otro número. Vamos a elevarlo al cuadrado. Para elevar una celda al cuadrado, cualquier valor al cuadrado, se utiliza el símbolo del circunflejo. Y luego escribimos a continuación el 2. Más. ¿Quién es B? B es la columna que tengo justo a la izquierda. En este caso, como lo vamos a descomponer para luego en cada valor, es decir, vamos a calcular este cociente para cada valor de B, y cada valor de B es esta columna de 20 elementos. Entonces, inicialmente lo que vamos a hacer es darle este valor de aquí, es decir, en este caso es B3. Este paréntesis de aquí está encerrado, encierra x cuadrado más b y luego lo eleva a un medio. Elevar una determinada expresión a un medio es lo mismo que hacer la raíz cuadrada, por tanto podemos representarlo de dos formas. Utilizando la fórmula raíz, que sería la más rápida, o utilizando la expresión en forma de exponencial.
exponenciación, que sería elevándolo a un medio. Nosotros vamos a hacerlo tal cual está aquí en la fórmula. Luego, si queremos, podemos cambiarlo con la fórmula raíz para ver que el resultado es exactamente el mismo, ¿de acuerdo? Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a cerrar esto entre paréntesis y luego vamos a elevar a un medio. Fijaos que estoy poniendo paréntesis en un medio. ¿Por qué? Si no pusiera esos paréntesis, no estaría priorizando el cociente de un medio por delante de lo que sería la exponenciación. Es decir, que este paréntesis de aquí, o este grupo encerrado entre estos dos paréntesis, se me elevaría a 1 y el resultado de esa elevación se dividiría entre 2. Eso no es lo que quiero. Para empezar, es absurdo elevar un número a la unidad, porque siempre nos va a dar ese mismo, nos va a devolver siempre la base de la expresión exponencial. Y luego lo dividiría entre 2. Y eso no es lo que queremos hacer, ¿de acuerdo? Es decir, no queremos que primero se evalúe la exponenciación y luego el cociente, sino que queremos que se evalúe primeramente el cociente y luego, una vez que obtengamos aquí 0,5, que un medio es 0,5, se eleve a este otro paréntesis a ese valor de 0,5. ¿De acuerdo? Por tanto, mucho cuidado con las operaciones de prioridad. La exponenciación siempre tiene prioridad por delante de cualquier otra operación, sea producto, cociente, suma o resta. Al igual que el producto y el cociente siempre tienen prioridad de evaluación por delante de la suma y del resto. Por tanto, en este caso, como tenemos dos operaciones con diferente nivel de prioridad, como es la exponenciación y el cociente, evidentemente evaluará antes el exponente que el cociente. Y eso no es lo que queremos hacer, ¿de acuerdo? Porque lo que queremos hacer es elevar a un medio que es exactamente hacer la raíz cuadrada de b1 al cuadrado más b3. Pulsamos intro y efectivamente nos da 6, ¿vale? Es el valor que nos ha dado, 6. Bien, ¿cómo podemos, si yo tengo dudas sobre qué operaciones son prioritarias con respecto a otras, cómo poder evaluar la fórmula de manera que me saque de dudas? Hay una manera de hacerlo, que es primeramente enfocando la celda en la que tenemos la fórmula y seguidamente darle a evaluar fórmula. Aquí nos va a ir desglosando la fórmula y nos va a ir obteniendo los valores de cada celda, de cada operación de manera individual y por supuesto siguiendo las leyes matemáticas, ¿de acuerdo? Entonces, si nosotros le damos a evaluar, obtiene el valor de B1, que es 5 ahora lo va a elevar al cuadrado, que es la siguiente operación desde, digamos, en línea de prioridad, obtenemos B3, suma x al cuadrado más b, en este caso nos da 36, ahora va a evaluar un medio, que efectivamente es lo correcto, y luego por último lo que hace es la elevación, ¿de acuerdo? Por tanto lo hemos hecho bien, es decir, además nos ha dado un número cuadrado, 36, raíz de 36, 6, perfecto. Pero este cociente no lo hemos terminado aún, hemos hecho el numerador, pero ahora falta el denominador. Para hacer el denominador lo único que tenemos que hacer es dividir entre pi. En este caso, como no hay ninguna operación que me genere ningún tipo de confusión, simplemente me refiero a desde el punto de vista de prioridades, yo puedo dividir directamente entre pi sin ningún tipo de problema, ¿de acuerdo? Porque va a evaluar toda esta parte de la expresión de la izquierda y luego evaluará el cociente dividiéndolo entre pi. Le damos y ahora sí que ya no nos da una cantidad tan redonda como antes. Vamos a hacer para que veáis la comparativa. Si yo pongo raíz, la fórmula raíz, ahora elevo este número al cuadrado y le sumo b, vais a ver que nos tiene que dar 6, que era el valor que nos daba también elevándolo medio. Por tanto, son operaciones exactamente equivalentes. Bien, ahora vamos a arrastrar para obtener la fórmula, para obtener este cociente para cada valor de b. Sin embargo, aquí hay un detalle que no podemos pasar, que no podemos dejar de revisar. ¿Por qué? Porque si yo deslizo esta fórmula hacia abajo me va a dar un error. Es evidente que nos dé un error. ¿Por qué? Porque la fórmula de arriba está tomando como referencia a B1. Sin embargo, la fórmula de abajo, que es lo habitual en Excel, es que nos la incremente a B2, ¿vale? Vamos deslizando y él va cogiendo las fórmulas en relación a su posición. Eso no nos interesa. Lo que nos interesa es que siempre tome el valor fijo de X, en este caso de B1. La forma de hacer eso es simplemente
colocarnos sobre la fórmula B1 que queremos fijar y pulsar F4. De esa manera, esa fórmula ya no es relativa, sino que es una fórmula fija, ¿vale? Perdón, una celda fija. Bien, una vez que tenemos esto, si ahora deslizo hacia abajo, cubriendo todo el conjunto de elementos de B, nos calcula esta expresión, este cociente, para cada valor de B. Ahora lo que tenemos que hacer es, para terminar esta parte, lo que tendríamos que hacer sería hacer el sumatorio de todas estas expresiones individuales. ¿Cómo hacemos eso? Pulsando Alt mayús igual, es la fórmula, o escribiendo suma directamente y seleccionando el rango que queremos sumar. En este caso es más rápido utilizar el teclado, Alt mayús igual, le damos intro y ese es el valor que nos da del sumatorio. Es decir, ya tenemos implementado en Excel toda esta parte de aquí. Ahora falta la raíz. Bueno, para hacer la raíz lo que vamos a hacer es una anidación de fórmulas y sencillamente vamos a poner aquí raíz y encerrar lo que es la suma del rango que previamente habíamos seleccionado. Le damos y ahora sí tenemos todo el numerador de este cociente interno calculado. Vamos a moverlo hacia aquí arriba para tener mayor flexibilidad con él. Y lo que vamos a hacer ahora es ese valor lo vamos a dividir entre toda esta otra expresión que está contenida en el denominador de este cociente. Sencillamente ponemos igual la fórmula de arriba. Podríamos evidentemente hacerlo en la celda de arriba. De hecho vamos a hacerlo en la celda de arriba para no matar celdas. Entonces C23, sí, C23, correcto. Y lo vamos a dividir entre, abro paréntesis, 3 por pi al cuadrado, elevamos al cuadrado, por el seno, que es la función, una función trigonométrica cuyo argumento debe estar expresado en radianes, no en grados sexagesimales. Recordad, todos o un 95% de los programas informáticos y las funciones trigonométricas, el argumento de las funciones trigonométricas debe estar expresado siempre en radianes. En este caso 45 es un valor muy habitual en cálculo y expresado en radianes es 3 pi cuartos, es decir, es 3 por pi dividido entre 4. ¿Vale? Si queréis, yo no lo voy a hacer aquí, no voy a enseñaros a expresar o a convertir, digamos, grados sexagesimales en radianes, pero en internet hay cientos de vídeos y además es muy fácil porque es una regla de 3, es muy sencilla. 180 grados sexagesimales equivale a pi radianes. Por tanto, x radianes equivaldrán a 45 grados. Hacemos un cruce, calculamos los cocientes y calculamos el número de radianes que equivaldría a 45 grados sexagesimales. Es muy sencillo, ¿vale? Pero aquí no lo vamos a hacer y por eso tomé un valor de 45, que es un valor muy habitual y que sabemos todos de memoria que equivale a 3 pi cuartos. Le sumamos 1 y continuamos elevándolo al cubo. Evidentemente ahora ya tenemos todo el cociente hecho. En este caso el valor es 0,00067. Vamos a terminar ese cociente y vamos a sumarle el 1 para que tengamos ya toda la parte de arriba calculada. Entonces ya hemos calculado toda la parte de arriba. Si os habéis dado cuenta, lo que fuimos haciendo fue descomponiendo esta fórmula desde la parte más interna y fuimos subiendo, escalando. Ahora lo que tenemos que hacer es un nuevo sumatorio, en este caso con la columna A, y obtener este valor elevado a al cuadrado, pero para cada valor de A. Entonces lo que vamos a hacer en esta otra columna, vamos a utilizar esta misma fórmula, esta misma celda, que es el valor de este cociente interno sumado a 1, y lo que vamos a hacer es sencillamente elevarlo a, ojo, que vamos a utilizar dos operadores con el mismo nivel de prioridad y por tanto se evaluarán de izquierda a derecha. Por tanto tenemos que priorizar con los paréntesis elevado al cuadrado. Y aquí un detalle muy importante es que D3 tenemos que fijarla también, porque vamos a deslizar hacia abajo y por tanto D3 debe mantenerse siempre fija. Por tanto F4. Pulsamos y ahora sencillamente deslizamos hacia abajo hasta completar todos los valores de A. Ahora hacemos un sumatorio como hicimos antes. Vamos a utilizar
el acceso de teclado, que es mucho más rápido. Recordemos Alt mayús igual, ya nos selecciona automáticamente el rango, pulsamos y ese es el valor del numerador de J, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué nos queda? ¿Qué es N? N es el número de elementos que contienen los conjuntos A y B, cualquiera de ellos. En este caso, como son iguales, si fueran diferentes, en la fórmula representaríamos N sub A o N sub B, en función de cuál tomáramos como denominador. En este caso, como A y B son exactamente iguales, no vamos a tomar ninguno en concreto. Nos daría exactamente igual uno que el otro, porque tienen el mismo número de elementos. Por tanto, lo que vamos a hacer es dividir este valor. Vamos a minimizar el zoom un poco para que nos coja. Vamos a coger este valor y lo vamos a dividir entre contar y metemos, por ejemplo, el número de elementos de A. Le damos a intro y esto sí es el valor de J. Vamos a decorarlo un poco más poniendo la fórmula, añadiendo la fórmula redondear e indicándole que sean un par de decimales los que nos mantenga. Y esto ahora sí es el valor de J. Esto lo alineamos centrado. ¿Por qué utilizamos la fórmula contar? Porque si yo ahora añado aquí una nueva fila, por ejemplo aquí en medio, vamos a poner 1122, calcula todo y automáticamente el valor de contar ahora no es 22, perdón, no es 20, sino que es 21. Esa es la importancia de utilizar las fórmulas. Si hubiera puesto un literal y hubiera puesto 20, tendría que cambiarlo manualmente, es decir, no se recalcularía todo, sino que esa fórmula tendría yo que editarla y cambiar manualmente el valor de 20 a 21. Sin embargo, haciéndolo con la fórmula contar, me va a contar todos los elementos que contenga el conjunto A. Por tanto, tema solucionado. Bien, pues hemos calculado J, vamos a poner en negrita, hemos calculado J para todos estos valores. Vamos a eliminar la columna esta y mantener este conjunto de 20 elementos. Bien, en Excel ya lo hemos calculado. Como veis, es relativamente sencillo, conociendo las fórmulas que hay que aplicar, conociendo los operadores y conociendo, digamos, la lógica y la mecánica, más bien, funcional de Excel, no tenemos ningún tipo de problema. ¿De acuerdo? Es muy sencillo calcular estas fórmulas. Luego sería cuestión de algunos subtotales, pues ir ocultándolos y que nos mantuviera exclusivamente el resultado de J o algunos resultados intermedios que nos interesa reflejar en una tabla formateada, en fin, con ya una estética, digamos, más habitual en el ambiente o una actividad empresarial. En este caso nosotros no lo vamos a hacer, lo hemos hecho así, de una manera un tanto rápida, y no nos vamos a parar a formatear ninguna tabla ni a meter el valor de J en ninguna estadística, incluyendo otros valores que no sean los que ya hemos obtenido. Ahora vamos a hacerlo en Access. Para hacerlo en Access vamos a crear una tabla aprovechando estos valores para que podamos comparar los resultados que hemos obtenido en Excel con los que vamos a obtener en Access, y lo que vamos a hacer es un volcado de datos, una transferencia más bien de datos de un archivo de texto a Access directamente, ¿vale? Para que nos cree ya él una tabla con los nombres de los campos que le demos y con el tipo de datos que le vayamos a dar a esos campos. Entonces vamos a ejecutar el bloc de notas vamos a formatear esto un poquitín, haciendo lo siguiente. Vamos a sustituir la tabulación por el punto y coma. El punto y coma es el carácter más habitual de las transferencias, también la coma, aunque Access coge la tabulación también, por tanto no tendría por qué sustituir la tabulación por el punto y coma, pero aún así voy a hacerlo para hacerlo más estándar en relación a otros programas que a lo mejor no aceptan la tabulación. Reemplazamos todo y entonces ahora lo que voy a hacer es grabar este archivo en escritorio. Tengo una carpeta que le llamo ejercicios, transferencia, guardamos aquí y ya tenemos el archivo para hacer la transferencia en Access. Entonces nos vamos a Access, vamos a maximizar esto y vamos a datos externos. El origen va a ser un archivo de texto, por tanto pulsamos en archivo de texto, lo buscamos
recordemos que está en escritorio, ejercicios, transferencia, abrir. Nos da tres opciones. Una de ellas es importar el origen de datos en una tabla de base de datos actual, que es lo que vamos a hacer. La base de datos ya la tenemos creada. Sin tablas, sin contenido, no tiene nada. Sencillamente, lo único que visualizamos es el asistente de creación de tablas que nos propone Access en cuanto generamos de cero una base de datos. No tiene nada, la base de datos está completamente vacía. Vamos a crear ahora una tabla a través de esta transferencia. Podemos anexar los datos a una tabla que ya exista y podemos vincular el origen de datos creando una tabla vinculada, es decir, nos crea una tabla nueva y la vincula con el origen de datos. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si yo modifico el archivo de texto, es decir, si cambio algún valor de algún campo, automáticamente a través de esa vinculación que existe entre el origen de datos y la tabla que hemos creado, la tabla se actualizará, los valores de la tabla se actualizarán. En este caso no nos interesa hacer eso. Por tanto, sí es una alternativa muy viable en el caso de que quisiéramos cambiar los datos del archivo de texto, de la hoja de Excel, de lo que fuera, y poder reflejar esos cambios en la tabla. En este caso, como es un ejercicio, lo vamos sencillamente es para obtener el mismo valor que hemos obtenido en la aplicación de Excel en Access, no nos interesa que haya ninguna vinculación entre el origen de datos y la tabla que tengamos nosotros en Access, ¿de acuerdo? Bien, creamos. Ya identifica que van a existir dos columnas, está delimitado, es decir, lo primero que nos dice es que va a estar delimitado por unos caracteres. En la siguiente pantalla ya le dedicamos el punto y coma, que ya lo identifica él, reconoce que hay dos columnas separadas por punto y coma, y en el siguiente sí es cierto que es el más importante de todos porque es donde nosotros le vamos a dar la denominación del campo y a su vez el tipo de datos que nos interesa que contenga ese campo. Entonces, a la primera columna le vamos a llamar A y en el tipo de datos vamos a poner un entero porque no vamos a utilizar valores extremadamente grandes, sino que son valores comprendidos entre 1 y 100. Es un ejercicio sencillo en el que no nos interesa optimizar memoria, pero en el caso de que sea una base de datos muchísimo más compleja y muchísimo más amplia que lo que estamos haciendo nosotros aquí, sí que nos interesaría optimizar el tipo de datos de cada columna, porque de esa manera las búsquedas van a ser mucho más rápidas y todo va a estar, digamos, mucho más optimizado, que es lo que nos interesa. Campo 2 le vamos a llamar B y vamos a poner el mismo tipo de datos, entero. Le damos a siguiente. No vamos a utilizar una clave principal porque en este caso vuelvo a insistir en que no nos interesa indexar la tabla para obtener los resultados que vamos a evaluar. Realmente es un cálculo bastante sencillo el que vamos a hacer y la tabla no necesita una búsqueda extremadamente optimizada y por tanto no vamos a utilizar una clave principal. Es una tabla de 20 elementos. Si dijéramos es una tabla que va a contener 20.000 elementos, 20.000 registros, entonces quizás sí nos interesaría utilizar una clave principal para indexar esa tabla y que las consultas que nosotros fuéramos a lanzar contra esa tabla fueran muchísimo más rápido. Pero en este caso, con 20 elementos, es tontería meter una clave. Vamos a llamarle a la tabla valores y finalizamos. Ahora nos pedirá que si queremos grabar los pasos de la transferencia, si lo repitiéramos muy habitualmente, podríamos grabar estos pasos. En este caso no nos interesa. Y ya tenemos creada la tabla valores. Y la que nos propone el asistente por defecto la vamos a cerrar y vamos a visualizar de que efectivamente la transferencia se ha hecho correctamente. Vamos a hacer una comparativa con los valores de Excel. Aquí vamos a cancelar la selección y efectivamente vemos que contiene 20 elementos. Aquí en los cursores estos de desplazamiento entre registros vemos que efectivamente contiene 20 elementos. Bien, entonces ahora lo que vamos a hacer es, antes de empezar a calcular, vamos a hacer unos pequeños arreglos en Access. Primeramente, Access no contiene el valor de pi. Tendríamos que meterlo manualmente. No nos interesa andar constantemente metiendo el valor de pi. ¿Por qué? Porque si en un determinado momento yo quiero cambiarle el número de decimales que tiene, o incluso quiero sustituir el valor de pi por cualquier otro valor, tengo que andar sustituyendo todas las fórmulas donde utilice pi. Eso no es muy eficiente, ¿de acuerdo? Lo que tenemos que hacer es utilizar un módulo donde vamos a implementar una función que nos devuelva el valor de pi automáticamente. Es decir, exactamente igual que la tenemos en Excel,
Lo que pasa es que Access no la implementa, entonces nosotros la vamos a crear. Y la vamos a crear para que nos dé los mismos resultados que en Excel, y la vamos a crear con el mismo valor que tiene Excel cuando utilizamos la fórmula pi, con el mismo número de decimales. Pegamos los valores y ahora lo único que hacemos es copiar el valor de pi y borramos esto. Nos volvemos a Access y entonces lo que vamos a crear es crear, en este caso, un módulo, y aquí lo que vamos a hacer es programar un par de líneas en Visual Basic. El cometido de este vídeo no es enseñaros a programar Visual Basic, los que sepáis pues tenéis mucho camino recorrido, y los que no sepáis pues os recomiendo que si queréis sacarle el mayor rendimiento a cualquier aplicación de Office, ya sea Word, ya sea Excel, principalmente Excel, si queréis implementar fórmulas que no tenga evaluadas Excel o que no tenga contempladas Excel, es lo que es la única forma que tenemos de digamos, incluir esas fórmulas. Nosotros vamos a crear aquí una pequeña fórmula. En este caso vamos a poner el valor de pi. Vamos a crear una constante que le vamos a llevar valor de pi de tipo doble. Y ahora pegamos el valor de pi que nos devolvió la fórmula de Excel. Recordar cambiar la coma por el punto porque si no nos va a dar error. Y luego creamos la función que le vamos a llamar sencillamente pi y nos va a devolver el valor de pi. Pi igual a valor de pi. Con esta función nosotros ya podemos utilizarla en las consultas de Access y obtener el valor de pi automáticamente, en este caso con el mismo número de decimales que obtuvimos en Excel. Vamos a llamarle a este módulo funciones y lo grabamos. Ahora nos pedirá, aceptamos y vamos a ver si realmente lo hemos hecho bien. Vamos a crear una consulta, no vamos a mostrar ninguna tabla y aquí simplemente podemos poner pi. Ahora ejecutamos, vemos la consulta SQL, ejecutamos y efectivamente nos da el valor de pi, ¿vale? Con todos los decimales incluidos en la fórmula de Excel, más bien en el módulo que nosotros creamos, que a su vez estaba relacionado con el número de decimales que obtenemos de la función pi de Excel. Bien, pues una vez que tenemos hecho esto, vamos a borrarlo, ya podemos empezar a implementar la fórmula J. Vamos a crear una consulta nueva, diseño de consulta, vamos a agregar la tabla valores, vamos a crear un parámetro, que en este caso va a ser el valor de X. En este caso, Access lo hace un poco más interactivo, porque en Excel tendremos que cambiar el valor de B1, si lo recordáis. Vamos a repasarlo en Excel. Para cambiar el valor de X, modificamos esta celda. Aquí yo si pongo 10, me devuelve un valor diferente. Si pongo 5, cualquier valor que ponga. ¿De acuerdo? En este caso, en Access, la manera de utilizar eso es incluyendo un parámetro. Podemos incluir los parámetros que queramos. Él nos los irá pidiendo secuencialmente. En este caso solo tenemos uno y vamos a utilizar simplemente X. Pero si quisiéramos utilizar cualquier otro tipo de variable dentro de esa fórmula, a la que el usuario tuviera que darle un valor numérico, un valor de texto o lo que le pidiera, podríamos utilizar aquí, incluir muchos más parámetros. ¿De acuerdo? En este caso vamos a utilizar simplemente X y le vamos a dar un valor entero porque no vamos a utilizar números demasiado grandes. Aceptamos. Vamos a ver cómo lo ha incluido en la secuencia SQL, cómo ha incluido aquí ya el parámetro X y le ha puesto un short, que es un entero corto, ¿vale? Bien. Volvemos a la vista de diseño. Vamos a empezar a calcular. Para ello vamos a reducir esto aquí, porque yo la fórmula no me la conozco de memoria, y vamos a incluir aquí, en este campo, vamos a ir al generador de funciones. El generador de funciones es un pequeño asistente no guiado, porque no nos guía a él, sino que tenemos que conocer la funcionalidad de esta pequeña aplicación dentro de Access, pero que nos es muy versátil porque nos proporciona todos los valores de los parámetros, de los campos de las tablas que tengamos incluidas en la base de datos,
las funciones, constantes, operadores, etc. Esto, para recordarlo, es la verdad que una gran ayuda. Sin embargo, si lo sabes de memoria, como es mi caso, pues lo puedes escribir directamente. Yo voy a enseñaros a utilizarlo, ¿vale? ¿Por qué? Porque las funciones aquí podemos ponerlas en los dos idiomas, tanto en inglés como en español. Sin embargo, si las incluimos de esta galería de funciones incorporadas, aquí, por ejemplo, vamos a las matemáticas, que serán las que más nos suenan. Si os dais cuenta, vienen como expresadas en español, no vienen en inglés. Sin embargo, luego, cuando veamos la secuencia SQL, nos daremos cuenta de que ahí sí que las convierte a inglés, porque el SQL, el lenguaje estándar de consultas, tienen que estar expresadas en inglés, ¿vale? Son funciones que vienen expresadas todas ellas en inglés. Por tanto, si las ponemos en español, eso implicará que nos devuelva un error. Entonces vamos a empezar a hacerlo como hicimos en Excel, exactamente igual, descomponiendo la fórmula desde las operaciones más internas y luego vamos escalando hacia afuera, ¿de acuerdo? Vamos a hacerlo exactamente igual que lo hicimos en Excel, para ir comparando los resultados que nos dio Excel con los resultados que nos va a dar Access. Van a ser exactamente los mismos. Por tanto, lo primero que vamos a implementar es este cociente de aquí para cada valor de B. En este caso, para cada valor del campo B. En este caso, en vez de ser celdas, son campos, ¿de acuerdo? Bien, pues entonces le vamos a llamar J. Esto que pongo aquí seguido de 2 puntos es el nombre del campo para la tabla en la que se va a reflejar el resultado de la expresión que nosotros vamos a escribir aquí. Luego, cuando ejecutemos la consulta, nos daremos cuenta de dónde aparece J, ¿vale? Entonces ponemos J 2 puntos, o puede ser valor de J, o ecuación, o ponéis el texto que queráis. Eso es irrelevante. Simplemente un texto, porque si no, Access cogerá un texto predeterminado, que normalmente le llama exp1 como expresión 1. En este caso, nosotros vamos a personalizarlo con el valor de J, que realmente es el valor que queremos obtener una vez calculada toda esta ecuación. Bien, pues entonces lo primero que vamos a hacer, ¿qué nos dice? X al cuadrado más B. Bien, pues ¿qué es X? X es un parámetro y está en la consulta 1. Bueno, pues metemos X. Fijaos que el generador este sí que mete algo de texto que no es necesario, lo vamos borrando, porque eso no era necesario. Realmente no sé por qué lo mete. Con que metiera X sería más que suficiente. Lo elevamos al cuadrado, exactamente igual. El operador de elevación es circunflejo. Más B. ¿Quién es B? Pues B, en este caso, tenemos que ir a nuestra base de datos, tablas, valores, y entonces ahora metemos el valor de B. Y nos mete todo esto, ¿vale? Hace referencia al nombre de la tabla, seguido de B. Y tenemos que crear la raíz. Vamos a crear la raíz cuadrada. Y para ello vamos a más arriba, vamos a abrir esto un poco más, así. Vamos a funciones incorporadas, matemáticas y raíz cuadrada. ¿De acuerdo? La metemos ahí, como veis, nos mete un montón de texto que tenemos que eliminar. Y con cuidado, porque esto hace una selección un poco rarilla. Esto lo vamos a borrar. Todo esto lo vamos a borrar. Y lo vamos a dejar así. La raíz cuadrada de X al cuadrado más B. Y ahora podríamos ya dividirlo entre pi. Fijaos, ahora yo si escribo pi, automáticamente detecta la función que está en el módulo 1. Por tanto, ya me devuelve el valor de pi. Entonces yo tengo calculado ahora mismo todos estos valores de aquí de Excel. Todos estos valores son los que se van a reflejar en la consulta. Aceptamos y ahora ejecutamos. Para un valor X, como veis, es más interactivo porque nos pide en esta caja de texto que ingresemos el valor de X. Ingresamos 5 y ahora, si extendemos esto, nos da los mismos valores, 3,32, 2,54, etcétera, etcétera, nos da exactamente lo mismo. Bien, ¿cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es hacer el sumatorio de todos estos valores. Pues volvemos otra vez a diseño, nos metemos en el generador y ahora metemos sencillamente, yo la voy a escribir ya directamente, se buscaría, en este caso, ¿dónde estaría? Funciones incorporadas, bases de datos, ¿de acuerdo? No, bases de datos no, agregadas de SQL. Tenemos suma. Yo lo voy a escribir directamente.
¿vale? Para que no sea, porque nos añade ahí texto que que luego hay que borrar y vamos a ganar tiempo haciéndolo directamente. En los paréntesis, es decir, como argumento de la función suma, tomamos toda la expresión que habíamos escrito antes y le damos a aceptar. Entonces ahora ejecutamos, le damos el valor 5 y nos da 51,17. Vamos a ver si efectivamente era 51,17. Bueno, aquí sabemos que está hecha la raíz cuadrada, por tanto vamos a meter suma de todo esto y efectivamente son 51,17. Por tanto, lo estamos haciendo bien. Por el momento no hemos cometido ningún error. Volvemos otra vez a diseño. El siguiente paso es hacer la raíz cuadrada de ese sumatorio. Bien, pues entonces sería sencillamente poner raíz. Vamos a hacer una prueba, vamos a ponerlo en inglés, SQR, que yo creo que también nos lo coge, porque es más rápido. La raíz cuadrada de todo eso. Aceptamos y ejecutamos. 5. Efectivamente también funciona poniéndolo en inglés. 7,15, que es el valor que tenemos aquí, 7,15, que es ahora mismo tenemos resuelto todo este numerador. Vamos a terminar este cociente dividiéndolo por toda esta expresión de aquí. Volvemos otra vez al generador. O podríamos hacerlo directamente sobre el editor de SQL, el que más rabia os dé, ¿de acuerdo? Yo voy a hacerlo ahora mismo en el generador, pero luego sí que pasaremos al editor para que veáis también que se pueden hacer muchas cosas en él. Para los programadores es mucho más habitual utilizar los editores de SQL, aunque concretamente el editor este de SQL de Access tiene bastante que desear, porque pues no hay esa, no te encuentra las funciones, no te las detecta, no tienes esa previsión en el caso de que lo estés haciendo bien, en fin, no tiene esa precompilación del código que tú vayas escribiendo. Y eso es un rollo porque estamos acostumbrados precisamente a todos esos detalles que nos facilitan la programación. Entonces, bueno, lo vamos a incluir de momento aquí en el generador y luego en el generador de expresiones y luego pasaremos al editor de SQL para que veáis que el resultado es exactamente igual. Bien, entonces vamos a implementar ahora mismo este denominador que sería 3 por pi, la función que creamos antes, elevamos al cuadrado y multiplicamos por el seno, que en este caso es sin, y lo mismo que antes, en radianes, ¿de acuerdo? Vamos a hacerlo rápido porque no tiene sentido detenernos en algo que ya explicamos antes. Sumamos y elevamos al cubo. Y ya tenemos la expresión esta, es decir, ya tendríamos todo esto hecho. Podemos sumarle ya directamente más 1 también para tenerlo todo implementado. Entonces, ejecutamos para x5 y vamos a ver si es el valor que nos daba. Efectivamente, era ese el valor que nos daba. Bien, pues entonces ya tenemos concretamente hecho toda esta operación de aquí. Toda esta ecuación de aquí está hecha. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es el sumatorio de ese valor, de este valor, elevado a cada valor de a y a su vez a elevado al cuadrado. ¿Cómo hacemos eso? Ahora la cosa se complica más. Porque la lógica nos dice que podríamos utilizar en el generador y meter aquí una fórmula suma de esta manera. Bueno, abro otro paréntesis porque el primer paréntesis sería para el argumento de suma y este otro paréntesis sería para elevar, en este caso, a al cuadrado. Es decir, ponemos valores.a y lo elevamos al cuadrado. Perdón, aquí, valores.a, sí, elevado al cuadrado. Y cerramos. Es decir, lo que hemos hecho es el resultado que nos devolvía la expresión anterior de esta parte de la fórmula, la hemos encerrado en una fórmula suma y a su vez la hemos elevado al cuadrado. Y luego cerramos el argumento de suma. Sin embargo, si yo ejecuto esto, me va a dar un error, porque hay dos funciones suma anidadas que obtienen valores de una misma tabla. Esto en SQL no se puede hacer, ¿de acuerdo? Lo que tenemos que hacer son sentencias SQL anidadas.
Eso se complica un poco más. ¿Por qué? Porque hay que controlar el lenguaje SQL. Es decir, no se puede hacer a través de un asistente, sino que ya tenemos que manejar el lenguaje SQL a la perfección. Vamos a editar en el generador de expresiones. Bueno, vamos a hacerlo directamente en el editor de SQL porque luego lo vamos a hacer ahí. Fijaos, lo que vamos a hacer, voy a centrarlo así un poco más, lo que vamos a hacer es primeramente eliminar todo esto. Es decir, la expresión que creíamos que la lógica nos iba a solucionar, no nos la soluciona. Por tanto, esto lo borramos. Sería lógico anidar esas expresiones así. Es decir, en Excel, por ejemplo, lo haríamos así, anidando unas fórmulas, resultados que nos devuelven unas como argumento de otras funciones. Sin embargo, en SQL no se puede hacer eso. Lo que tenemos que hacer es crear una nueva sentencia SQL, es decir, una nueva expresión, select, suma, e incluir la expresión select que ya nos devolvió un valor, incluirla como argumento de esa función. Y para que se ejecute, en el lenguaje SQL tenemos que meterla entre paréntesis. Pero para meter esto entre paréntesis, primero tenemos que cerrarla, porque ¿de dónde extrae los datos? El hecho de que nosotros le indiquemos aquí un valor B, eso no quiere decir que el comando select sepa dónde buscar esto. No lo sabe. Tenemos que cerrar esta sentencia SQL. ¿Y cómo lo hacemos? Con from valores. De esta manera ahora sí ya la tenemos cerrada. Es decir, va a seleccionar todo, va a seleccionar cada campo de B, perdón, cada registro contenido en el campo B, va a realizar todos estos cálculos y lo va a extraer de la tabla valores. Ahora sí ya lo tenemos hecho, ¿de acuerdo? Y va a calcular la suma de ese valor para cada valor. ¿De quién? De A, que lo vamos a elevar a valores.a, y si vamos a encerrar para que calcule primero este exponente, lo vamos a elevar al cuadrado y cerramos la función de suma. Ahora, si ejecutamos esto, vamos a ponerlo para aquí, nos tiene que dar este valor de aquí, 1790. Lo dará, vamos a probar. Ejecutamos, de momento no nos ha dado ningún error, porque si ya introducimos el valor de x, es decir, si nos pide el parámetro, es porque ya ha evaluado la función de SQL, y en este caso no encontró ningún error. Pero eso no quiere decir que el valor que nos vaya a devolver sea el que hemos obtenido en Excel, es decir, sea este valor de 1790. Ponemos 5 y 1790,34. Por tanto, lo ha calculado bien. Bien, pues ya tenemos la fórmula prácticamente terminada. Vamos a ver, para que veáis cómo esa pequeña modificación que hemos hecho en SQL, pequeña pero muy significativa, lo refleja en el generador. Realmente lo que pone es la fórmula suma y luego dentro como argumento sí que mete la secuencia SQL o la expresión SQL que incluimos en el editor de SQL, ¿vale? Es decir, es exactamente lo mismo, lo único que se le quita es la expresión select previa, pero la interna, es decir, la que está anidada dentro de la fórmula suma, esa sí que la mantiene. Bien, ahora lo que tenemos que hacer, porque ya tenemos todo el numerador calculado, tendríamos que calcular el cociente, y para calcular el cociente tenemos que obtener el número de elementos que tiene la tabla valores, ya sea de la columna A o ya sea de la columna B. En este caso, una tabla de una base de datos, todas las columnas contienen el mismo número de registros. Otra cosa es que los diferentes campos que contenga, los diferentes campos de los que está formado esa tabla, contengan o no un valor. Pero campos siempre va a tener los mismos. Lo que tenemos que hacer aquí es sencillamente dividir todo esto entre una nueva expresión SQL que me devuelva el número de valores de la columna, por ejemplo, A de la tabla valores. ¿Cómo? Select, count, que es la fórmula de contar, ponemos valores.a, en este caso la columna A, from valores. Cierro y automáticamente esta expresión SQL me va a devolver 20. Me va a devolver el número 20, que es exactamente el contenido de la tabla de valores. Aceptamos. Ejecutamos para 5 y me da 89,51. Correcto, más o menos
es el valor que habíamos obtenido en Excel. Vamos a hacer un pequeño detalle más, y esto lo vamos a hacer ya directamente en la vista SQL, que lo que va a hacer es redondear para que nos dé 2 decimales. Simplemente es incluir todo esto como argumento de una función, que en este caso es round, y aquí ponemos coma 2 decimales, que nos visualice únicamente 2 decimales, y ahora ejecutamos. Vale, nos hemos algo, vale, sí, porque lo he puesto mal. No es aquí me colé yo, es aquí. Ahora ejecutamos 5 y 89,52. Efectivamente es ese valor. Bien, ¿qué pasaría si yo, como hice antes en Excel, incluyo una nueva línea aquí con los valores 11 y 22? Si nos damos cuenta, cambia a 96,33. Vamos a la tabla valores. Bueno, para empezar vamos a grabar esta consulta y vamos a llamarle valor de J. Bien, ya la tenemos ahí. Entonces, yo ahora voy a incluir aquí dos nuevos registros, 11 y 22, ¿vale? Y ahora lo que voy a hacer es ejecutar la consulta para x igual a 5 y me da 96,33. Por tanto, ahora todas las ampliaciones que yo haga en la tabla automáticamente se calcularán para el valor de J. Si os dais cuenta, los resultados son exactamente los mismos, la complejidad es bastante mayor en Access porque hay que calcular, hay que dominar el lenguaje SQL, y sin embargo en Excel, con que sepamos las funciones que necesitamos o que requiere la implementación de esta fórmula, no tendríamos ningún tipo de problema. ¿Por qué? Porque además en Excel la mayoría de las fórmulas son muy intuitivas. Con que sepamos un poco tengamos unos conocimientos básicos, digamos, de matemáticas, no vamos a tener ningún problema a la hora de buscar y localizar las fórmulas que necesitamos para implementar esta ecuación. Sin embargo, en Access es prioritario no solo conocer las fórmulas de cálculo que nos permitirán realizar las diferentes operaciones contenidas en esta fórmula, sino que además hay que dominar el lenguaje SQL, muy importante. Además, yo recomiendo que aquellos que os intereséis por Access, por MySQL, por SQL Server, por cualquier tipo de base de datos, evidentemente hay que manejar y dominar el lenguaje SQL, no nos queda otra. Y además os vais a dar cuenta la facilidad con la que en una secuencia SQL relativamente corta o relativamente amplia podemos obtener unos valores y podemos realizar unos cálculos y de ahí obtener unos valores que nos faciliten muchísimo el trabajo, es decir, que nos optimicen muchísimo el trabajo. En este caso, hemos utilizado una base de datos con una sola tabla. Una tabla que además hemos obtenido los valores a partir de una tabla de Excel que a su vez los calculamos de una manera aleatoria. Pero esos datos podrían estar contenidos en diferentes tablas. Podríamos relacionarlos, podríamos obtener una tabla resultado de todas esas relaciones y a su vez en esa tabla resultado de obtener diferentes valores relacionados de las tablas que compone la base de datos, podríamos lanzar esta consulta y obtener un valor. Esta fórmula evidentemente me la he inventado yo, pero podría ser una fórmula estadística, una fórmula relacionada con macroeconomía, bastante más compleja que esta, o a lo mejor no tan compleja como esta, pero sí muy parecida, con operaciones muy diversas como ha sido esta, y obtener unos resultados a raíz de todos esos datos. Es decir, la cosa se puede complicar mucho más. Datos de facturación, datos de inventarios, de stocks, etc. ¿De acuerdo? Pues espero que os sea de utilidad este ejercicio. Hemos visto que sí es posible implementar una fórmula compleja tanto en Excel, que era evidente, ¿no? Porque es una hoja de cálculo que se utiliza para cálculos matemáticos, pero que en Access, que nos podía ser un poco más lioso, y también lo hemos conseguido. Hemos implementado una ecuación con operaciones anidadas y de una relativa complejidad, tanto en Excel como en Access. Un próximo vídeo realizaré exactamente esta misma implementación de esta fórmula, pero lo haremos en MySQL. Ahí se complica un poco más, pero veremos cómo creamos procedimientos para cargar la tabla de datos con valores aleatorios y cómo haremos exactamente el mismo proceso de cálculo y obtendremos el mismo valor J. ¿De acuerdo?